¿Sabías que detrás de las películas más queridas del cine de oro mexicano existía un mundo que las cámaras nunca se atrevieron a filmar? Un mundo de fiestas que terminaban al amanecer, de pactos sellados en camerinos oscuros, de mujeres que construyeron su leyenda sobre una vida privada que la industria prefirió silenciar durante décadas. En pantalla eran diosas. Intocables, elegantes, perfectas. Pero quienes las conocieron de cerca contaban otra historia. Una historia de excesos sin freno, de manipulaciones calculadas, de desplantes que hacían temblar a directores, productores y actores por igual. En este video vas a conocer a las 15 actrices más escandalosas del cine de oro mexicano. Historias basadas en biografías, testimonios de época y entrevistas que estuvieron guardadas durante años. Algunas las recuerdas como símbolos de elegancia. Otras como íconos de una era irrepetible. Pero después de escuchar esto, jamás volverás a verlas de la misma manera. María Félix no entraba a un set, tomaba posesión de él. Desde el momento en que sus tacones sonaban en el piso de los estudios Churubusco, el aire cambiaba. Los técnicos bajaban la voz. Los directores elegían sus palabras con una precaución que no usaban con ningún otro. Y los actores que ya la conocían simplemente se apartaban, porque aprendieron a sus expensas que interponerse en el camino de la doña tenía consecuencias que ningún contrato podía cubrir. Su reputación dentro de la industria estaba construida sobre décadas de desplantes, exigencias y una autoridad que no venía de ningún título sino de una certeza absoluta en su propio valor. Jorge Negrete, que no era precisamente un hombre que se dejara intimidar. La enfrentó una tarde en pleno set después de que ella llegara con evidente resaca y exigiera repetir una escena 20 veces porque la luz no le favorecía. Negrete, harto, se plantó frente a ella y le dijo con toda la calma que pudo reunir: María, aquí trabajamos todos. Ella lo miró de arriba abajo con esa mirada suya que pesaba como piedra y respondió sin levantar la voz: tú trabajas, Jorge. Yo existo. El set completo quedó en silencio. Negrete no volvió a decirle nada en todo el rodaje. Ese era el poder de María Félix. No necesitaba gritar ni amenazar. Le bastaba una frase para dejar a cualquiera convertido en estatua y recordarle que en ese set había jerarquías que ningún guión había escrito pero que todos conocían perfectamente. Dolores del Río tenía todo lo que una actriz podía desear. Rostro perfecto, porte de aristócrata, una carrera que había cruzado fronteras y conquistado Hollywood antes de que Hollywood supiera bien qué hacer con una mujer como ella. El público mexicano la veneraba como si fuera una aparición. La prensa internacional la trataba con una reverencia que reservaba para muy pocas figuras de su generación. Pero detrás de esa imagen de mujer refinada e intocable vivía alguien que jugaba con el poder de una manera que sus contemporáneas jamás se atrevieron a imitar y que dejaba a su paso una estela de relaciones imposibles y decisiones que escandalizaban a quienes la conocían de cerca. Su vínculo con Orson Welles está documentado en biografías de ambos con una abundancia de detalles que los editores de la época apenas podían manejar. Welles era casado cuando comenzó su relación con Dolores. Ella lo sabía y no parecía importarle demasiado ese detalle. Los dos aparecían juntos en eventos públicos de Hollywood con una desfachatez que dejaba a la prensa sin palabras y a los productores calculando en silencio el costo de asociarse con semejante escándalo. En una ocasión, una colega del medio se atrevió a preguntarle cómo podía presentarse del brazo de un hombre comprometido frente a las cámaras. Dolores la miró con una paciencia que era en realidad desprecio perfectamente controlado y respondió: los hombres comprometidos son los únicos que entienden el valor de lo que tienen. Aquella frase circuló por los pasillos de los estudios durante semanas. Nadie volvió a preguntarle nada sobre su vida personal. Miroslava Stern llegó a México desde Checoslovaquia cargando una historia que ya era complicada antes de que las cámaras la encontraran. Actriz de una belleza perturbadora, con ojos claros que parecían mirar desde otro mundo, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine mexicano de los años 50. Pero su vida privada era un laberinto de obsesiones sin salida y una fragilidad que ella misma alimentaba con decisiones que sus colegas describían en voz baja como autodestructivas. Su historia más documentada y más dolorosa es la que la unió al torero español Luis Miguel Dominguín. Miroslava se enamoró de él con una intensidad que los que la conocieron describían como enfermiza. Lo seguía de ciudad en ciudad, cancelaba compromisos profesionales para estar cerca de él y toleraba desplantes que cualquier otra mujer de su posición hubiera convertido en escándalo público.
Una compañera de reparto que prefirió no ser nombrada relató años después que Miroslava llegó en más de una ocasión al set con los ojos hinchados y el ánimo tan bajo que los directores tenían que detener las filmaciones hasta que ella pudiera recomponerse. Cuando alguien intentaba hablarle del tema, Miroslava respondía siempre con la misma frase que sus colegas recordaban con una mezcla de tristeza y desesperación: no puedo dejar de querer a alguien solo porque me hace daño. Dominguín finalmente la abandonó para casarse con la actriz italiana Lucia Bosé. El 9 de marzo de 1955, 3 días después de esa boda, Miroslava Stern apareció muerta en su apartamento de la Ciudad de México. Tenía 30 años. Había tomado una sobredosis de barbitúricos. La prensa lo llamó tragedia. Quienes la conocieron lo llamaron por su nombre verdadero. Ninon Sevilla no era una actriz que interpretaba personajes. Era un personaje que de vez en cuando hacía películas. La diferencia es importante y ella la conocía mejor que nadie. Mientras otras estrellas del cine de oro construían una distancia cuidadosa entre su imagen pública y su vida real, Ninon había borrado esa línea con una carcajada y nunca se molestó en volver a trazarla. Cubana de nacimiento, mexicana por adopción y escandalosa por convicción propia, llegó a la industria como una tormenta tropical que nadie había pedido y que nadie pudo detener. Sus películas de rumberas la convirtieron en la fantasía prohibida de toda una generación. Pero lo que ocurría fuera del set era, según los testimonios de quienes la rodearon, todavía más cinematográfico que cualquier guión que le pusieran enfrente. Las crónicas de la época la describen llegando a los estudios con horas de retraso, el maquillaje del día anterior aún en el rostro y una energía caótica que ponía nerviosos a directores y técnicos por igual. En una ocasión el productor Felipe Mier intentó llamarla al orden después de que llegara en evidente estado de ebriedad a una filmación importante. Ninon no escuchó con una paciencia teatral, esperó a que terminara su discurso completo y luego le respondió con una tranquilidad que resultaba más inquietante que cualquier grito: mira Felipe, tú produces las películas. Yo produzco el escándalo. Sin el mío, las tuyas no valen nada. Mier no supo qué responder. Ninon ya se había dado la vuelta y caminaba hacia el set como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Rosa Carmina era el tipo de mujer que entraba a una habitación y reorganizaba sin querer la jerarquía de todos los presentes. Alta, de movimientos lentos y calculados, con una mirada que pesaba, la actriz y bailarina cubana que conquistó el cine mexicano de los 40 no necesitaba alzar la voz para imponer su voluntad. Pero cuando la alzaba, el resultado era memorable y duradero. Sus rivalidades dentro de la industria están registradas en la prensa de la época con una abundancia de detalles que los editores de aquellos años apenas podían contener. La más documentada y la más feroz es la que sostuvo durante años con María Antonieta Pons, otra rumbera cubana con quien compartía cartel, público y una enemistad tan intensa que los productores aprendieron rápidamente a no ponerlas en el mismo proyecto si querían terminar la filmación sin bajas. En una entrevista de 1952 publicada en la revista Cinelandia, Rosa Carmina fue preguntada directamente sobre su colega. Se tomó un momento, cruzó las manos sobre la falda con una calma estudiada y respondió: María Antonieta baila bien. Lástima que no sepa cuándo parar. Cuando esa frase llegó a oídos de Pons aquella misma tarde, el enfrentamiento que siguió obligó a una productora a emitir un comunicado oficial pidiendo calma entre sus figuras principales. En la historia del cine mexicano de aquella época, que una productora emitiera un comunicado para separar a dos actrices era, en sí mismo, un escándalo sin precedentes. Rosa Carmina no se disculpó. Nunca lo hacía. Esa era precisamente su manera de ganar. Tongolele era un fenómeno que el cine mexicano no había visto antes y que no volvería a ver después. Su nombre real era Yolanda Montes, pero nadie la llamaba así porque Yolanda Montes era una persona y Tongolele era otra cosa completamente distinta. Era un concepto, una experiencia física que comenzaba antes de que abriera la boca y terminaba mucho después de que apagaran las cámaras. Sus caderas contaban historias que ningún guión hubiera podido escribir y el público lo sabía. Las entradas se agotaban antes de que los carteles terminaran de pegarse en las paredes. Pero lo que ocurría en su vida privada era un territorio que incluso los cronistas más atrevidos de la época pisaban con cuidado porque lo que encontraban ahí era difícil de publicar sin consecuencias. Los testimonios de sus contemporáneos la describen como una mujer que vivía sin frenos y sin disculpas. Sus fiestas privadas circulaban en los pasillos de la industria como leyendas urbanas. Músicos en vivo, alcohol sin medida, invitados que llegaban con nombre y se marchaban sin reputación.
En una ocasión durante una filmación, un asistente de producción nuevo en el medio se atrevió a pedirle que moderara su comportamiento fuera del set porque estaba afectando el ambiente de trabajo. Tongolele lo miró con una expresión que el muchacho recordaría el resto de su vida y le dijo con una voz que no admitía réplica: yo no modero nada. Los que no aguanten que se vayan a filmar con alguien aburrido. El asistente no volvió a decirle nada. Nadie volvía a decirle nada dos veces. Meche Barba tenía un rostro que engañaba con una eficiencia que ella misma conocía y cultivaba. Sus facciones suaves, su sonrisa fácil y su manera de moverse frente a la cámara con una ligereza que parecía completamente natural construyeron una imagen de mujer accesible, casi tierna, que el público recibía con esa familiaridad que se reserva para las figuras que no asustan. Pero quienes la conocieron dentro de la industria contaban una versión completamente distinta que circulaba en los pasillos de los estudios con la insistencia de una advertencia. Detrás de esa apariencia amable vivía una mujer de carácter férreo, calculadora en sus relaciones y perfectamente capaz de convertir el encanto en un instrumento de precisión cuando la situación lo requería. Sus rivalidades en el set eran frecuentes y están registradas en las memorias de varios técnicos y actores de la época. La más recordada es la que sostuvo con Rosa Carmina, una guerra fría de desplantes, comentarios envenenados a la prensa y disputas por contratos que los productores manejaban como si fueran asuntos de Estado. En una ocasión durante un evento de la industria en el que ambas coincidieron, un periodista le preguntó a Meche si tenía algún comentario sobre su colega cubana. Meche sonrió con esa sonrisa suya que no llegaba del todo a los ojos y respondió sin dudar: Rosa es extraordinaria. Lástima que ella también lo sepa. La frase llegó a oídos de Carmina esa misma noche. El enfrentamiento que siguió fue completamente silencioso y absolutamente aterrador. Dos mujeres que sabían exactamente cómo hacerse daño sin necesidad de levantar la voz. Lilia Prado era el tipo de belleza que desestabilizaba. No era solo física, aunque la física era innegable. Era algo más profundo y más difícil de definir, una combinación de presencia y descaro que hacía que los hombres perdieran el hilo de sus pensamientos y las mujeres apretaran los dientes sin saber bien por qué. Llegó al cine mexicano a principios de los 50 con una energía que los directores no sabían exactamente cómo encuadrar y que el público recibió con una mezcla de fascinación y escándalo que ella misma alimentaba con una dedicación casi profesional. Su vínculo con Luis Buñuel es el capítulo más analizado de su carrera y el que mejor revela su carácter verdadero. Buñuel, que no era conocido por su sentimentalismo ni por su paciencia con las actrices difíciles, la describió en sus memorias con una sola palabra: perturbadora. Esa palabra elegida por uno de los cineastas más inteligentes del siglo XX dice más sobre Lilia Prado que cualquier crónica de espectáculos. Lo que los registros de sus rodajes muestran con más detalle es la manera en que ella navegaba el ambiente de las filmaciones con una libertad que sus contemporáneas simplemente no se permitían. Llegaba tarde sin disculpas, improvisaba en escenas perfectamente escritas y desafiaba instrucciones de directores con una naturalidad que dejaba a los equipos sin saber si reír o protestar. En una ocasión Buñuel tuvo que detener una filmación porque Lilia había cambiado por completo el tono emocional de una escena sin avisarle a nadie. Cuando él le preguntó qué había pasado, ella respondió con una sencillez que lo desarmó completamente: así es como se siente de verdad. Buñuel guardó silencio, pensó un momento y ordenó que siguieran con la versión de Lilia. Amalia Aguilar llegó a México desde Cuba con una energía que el cine nacional no sabía que necesitaba hasta que la vio moverse por primera vez. Bailarina antes que actriz, su cuerpo contaba historias que las palabras del guión apenas podían acompañar. El público la recibió con una devoción inmediata y la industria la absorbió en una cadena de producciones que intentaban capturar en celuloide algo que en realidad no podía contenerse porque Amalia Aguilar era de esas personas que desbordan cualquier recipiente en que las pongas. Sus contemporáneos la describían con una mezcla de admiración y agotamiento que resultaba reveladora. Trabajar con ella era una experiencia que nadie olvidaba, aunque no siempre por las razones que uno esperaría. El director Gilberto Martínez Solares, que la dirigió en múltiples producciones, relató en una entrevista de los años 70 que Amalia tenía una manera particular de negociar sus condiciones de trabajo. No hablaba con los productores, los confrontaba. No pedía cambios en el guión, los exigía. Y si no obtenía lo que quería, el set completo lo sabía antes de que terminara la mañana. En una producción de 1952, Amalia llegó al set un lunes, revisó el guión de la semana, lo dejó caer sobre la mesa del director y dijo con una calma que era más amenazante que cualquier grito: esto no lo bailo. Reescríbelo.
La producción se detuvo 2 días completos. El guión fue reescrito. Amalia llegó el miércoles, leyó la nueva versión, asintió sin decir nada y entró al set como si nada hubiera ocurrido. Esa era su manera de operar y todos aprendieron a respetarla. Isela Vega no necesitaba que nadie contara sus escándalos porque ella misma se encargaba de contarlos, ampliarlos y convertirlos en declaraciones de principios que dejaban a sus interlocutores sin saber exactamente qué habían escuchado. Era una mujer que había decidido desde muy joven que la vergüenza era un lujo que no podía permitirse y que la provocación era una forma de honestidad más eficaz que cualquier discurso cuidadosamente construido. Sus entrevistas de los años 70 y 80 son documentos extraordinarios, testimonios en primera persona de una mujer que vivía exactamente como quería vivir y que no tenía ningún interés en pedir disculpas por ello. Su trabajo con Sam Peckinpah en Bring Me the Head of Alfredo García la llevó a una colaboración que escandalizó a la crítica y al público en igual medida. Peckinpah era un director conocido por su propio carácter explosivo y sus excesos ampliamente documentados. Encontró en Isela a alguien que no solo aguantaba su intensidad sino que la igualaba sin esfuerzo aparente. Los testimonios del rodaje describen una dinámica de trabajo simultáneamente brillante y caótica. En una ocasión un productor ejecutivo visitó el set y intentó intervenir en una decisión creativa que Isela consideraba suya. Ella lo miró con una tranquilidad que era en realidad una advertencia y le dijo sin alzar la voz: «Usted financia la película. Yo soy la película. Entienda la diferencia». El productor no volvió al set. Peckinpah, que había presenciado la escena desde el otro lado de la habitación, se limitó a sonreír. Sabía exactamente con quién estaba trabajando y eso era precisamente lo que quería. Irma Serrano es quizás el caso más extraordinario de todos los que vamos a ver en este video. No porque otros hayan escrito sobre ella con más detalle que sobre sus contemporáneas, sino porque ella misma se encargó de documentarse con una exhaustividad que dejó a sus biógrafos con muy poco trabajo por hacer. Su autobiografía, publicada bajo el título A Calzón Amarrado, es uno de los documentos más perturbadores y fascinantes que ha producido el mundo del espectáculo mexicano. Un libro que no pide perdón, no busca comprensión y no ofrece ninguna de las disculpas que el lector podría razonablemente esperar. Es simplemente la historia de una mujer que vivió como quiso y que decidió contarlo todo con una precisión que resulta a veces incómoda y siempre completamente imposible de soltar. La tigresa, como la llamaban, construyó su carrera en paralelo a una vida personal que habría destruido a cualquier otra figura de su generación. Su relación con el presidente Gustavo Díaz Ordaz es uno de los capítulos más comentados de la historia del espectáculo mexicano. Una relación que ella misma confirmó, describió y analizó en su libro con una frialdad que desconcertó profundamente a quienes esperaban encontrar arrepentimiento o al menos romanticismo. Irma describe los términos de esa relación, sus ventajas, sus costos y su final con la misma claridad con que podría describir un contrato de trabajo. Porque para ella en cierta manera lo era. Cuando un periodista le preguntó años después si no le pesaba haber contado todo eso públicamente, la tigresa respondió sin pensarlo: «Lo que pesa es callarlo. Yo duermo muy bien». Lin May llegó al mundo del espectáculo mexicano en un momento en que el cine de oro ya estaba cediendo terreno a nuevos formatos y nuevas libertades que la generación anterior apenas había podido imaginar. Bailarina, vedette y actriz, construyó una carrera sobre la provocación sistemática y el descaro convertido en estética personal. Pero lo que la distingue de otras figuras de su generación es que nunca pretendió ser otra cosa de lo que era. Mientras sus contemporáneas mantenían una fachada pública que contradecía su vida privada con mayor o menor habilidad, Lin May vivía con las ventanas abiertas y las cortinas completamente arrancadas. Sus entrevistas son documentos de una honestidad que incomoda precisamente porque no busca incomodar sino simplemente describir lo que ocurrió con la misma naturalidad con que otros describen el clima. En una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante ampliamente documentada y transmitida, Lin May relató episodios de su vida privada con una tranquilidad que dejó al entrevistador sin preguntas de seguimiento. Habló de sus relaciones, de sus excesos y de las decisiones que otros calificarían de autodestructivas con la misma calma con que podría describir una tarde sin compromisos. Cuando Infante le preguntó si no le preocupaba lo que pensara la gente, Lin May lo miró con una expresión que mezclaba la sorpresa genuina con algo parecido a la compasión y respondió: «La gente piensa lo que necesita pensar para sentirse mejor. Yo vivo lo que necesito vivir para ser yo». Esa frase se convirtió en una especie de manifiesto involuntario de una mujer que había decidido que la autenticidad valía infinitamente más que la reputación. Libertad Lamarque era una contradicción que caminaba.
En pantalla era la mujer sufrida por excelencia, la voz que lloraba tangos con una convicción que hacía llorar a las audiencias de todo el continente americano. Fuera de la pantalla era una fuerza combativa, territorial y capaz de una frialdad estratégica que sus contemporáneas recordaban décadas después con una mezcla de respeto genuino y temor bien fundado. Su rivalidad con Eva Perón es uno de los episodios más documentados del espectáculo latinoamericano del siglo XX y uno de los que mejor revela el carácter verdadero de Libertad detrás de la imagen de víctima sufrida que sus películas construyeron. La versión que recogen múltiples biógrafos de ambas figuras dice que todo comenzó con una bofetada en un set de filmación en Buenos Aires. Eva Duarte todavía era una actriz menor que intentaba abrirse paso en una industria que Libertad dominaba con autoridad. Los motivos exactos del incidente varían según quien cuenta la historia, pero lo que no varía en ninguna versión es el resultado, cuando Juan Perón llegó al poder. Libertad Lamarque dejó de trabajar en Argentina de un día para otro sin decreto oficial y sin declaración pública. Simplemente dejó de recibir llamadas. En México rehizo su carrera con una disciplina que sus nuevos colegas mexicanos describían como sobrehumana. Una vez, un periodista mexicano le preguntó si lamentaba lo ocurrido en Argentina. Libertad lo miró fijamente y respondió: yo no lamento nada. Las reinas no lamentan. Actúan. Nunca se supo si hablaba de su carrera o de algo más. Silvia Pinal era consciente de su poder desde antes de saber exactamente cómo usarlo, y esa conciencia temprana marcó cada decisión de su vida con una claridad que sus contemporáneas raramente alcanzaban. Llegó al cine mexicano en los años 50 con una combinación de belleza física y ambición intelectual que resultaba incómoda en una industria que prefería a sus actrices decorativas antes que pensantes. Silvia Pinal quería las dos cosas y se negó sistemáticamente a elegir entre ellas. Su relación con Luis Buñuel es el capítulo más analizado de su carrera. Viridiana, la película que filmaron juntos en 1961. Ganó la Palma de Oro en Cannes y fue inmediatamente prohibida en España por el régimen franquista y censurada en México por sus implicaciones religiosas. Silvia Pinal no solo protagonizó esa película, la produjo. Una actriz mexicana produciendo una de las obras más provocadoras del cine mundial en 1961 era un acto de audacia que el medio tardó años en procesar completamente. Sus 4 matrimonios fueron seguidos por la prensa con una avidez que ella alimentaba conscientemente porque entendía que en el mundo del espectáculo mexicano de aquella época la atención era una forma de poder y el poder era lo único que realmente le interesaba acumular. En una ocasión un director intentó imponerle cambios en su personaje argumentando que el público esperaba verla de cierta manera. Silvia lo escuchó con paciencia, esperó a que terminara y respondió: el público espera lo que yo decida darle. Esa es precisamente mi ventaja sobre usted. El director no volvió a sugerirle nada. Carmen Salinas era única en el sentido más literal de la palabra. No había nadie como ella en el cine mexicano, no antes, no durante y definitivamente no después. Actriz, vedette, productora teatral, política y cronista involuntaria de una época que ella misma ayudó a construir con sus propias manos. Carmen Salinas vivió varias vidas simultáneas con una energía que agotaba a quienes intentaban seguirle el ritmo desde cerca. Su carrera comenzó en los cabarets y los teatros de revista en los años 50. Un mundo que ella describía sin romanticismo y sin vergüenza como la mejor escuela posible para alguien que quería entender cómo funcionaba realmente el espectáculo mexicano. No el espectáculo de las alfombras rojas y las marquesinas iluminadas, sino el otro, el que ocurría entre bastidores, en los camerinos compartidos, en las negociaciones que no quedaban en ningún contrato y en las alianzas que se formaban y se rompían en el tiempo que tardaba un número musical en terminar. Sus memorias recogidas en décadas de entrevistas son un archivo extraordinario de la vida real del espectáculo mexicano. Carmen no filtraba sus recuerdos a través de la diplomacia. Nombraba, describía y opinaba con una franqueza que sus colegas encontraban refrescante o aterradora dependiendo de si eran ellos los nombrados. En una entrevista con Maxine Woodside que se convirtió en una de las conversaciones más citadas de la radio mexicana, Carmen relató episodios de su vida en el teatro de revista que habrían escandalizado a cualquier publicación de la época. Lo hacía con una carcajada permanente que no era frivolidad sino distancia, la distancia que da haber sobrevivido a todo y haber salido del otro lado con el carácter intacto y la lengua más suelta que nunca. Y así termina este recorrido por las vidas que las marquesinas del cine de oro mexicano nunca quisieron iluminar. 15 mujeres que construyeron leyendas con una mano y vivieron con la otra de una manera que su época no estaba preparada para ver.
Las recordamos porque fueron completamente, irreversiblemente, peligrosamente reales. Suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los secretos que el cine mexicano prefirió guardar en silencio. Porque el silencio, como estas mujeres bien sabían, siempre esconde lo más interesante.